Bien, como habíamos comentado en la clase pasada, teníamos diferentes tipos de clasificaciones de los modelos matemáticos. Hemos hablado de modelos matemáticos, por ejemplo, una de las clasificaciones es modelos cuantitativos y modelos cualitativos. Es obvio que ya por la misma palabra entendemos que los cuantitativos se refieren a todo lo que nosotros numeramos o evaluamos, y es toda la simbología que usamos propia de la matemática, ¿no? Desde los conjuntos numéricos con todas sus relaciones con las propiedades. En cambio, los cualitativos, que hablan de cualidades, nosotros con la misma numeración, por ejemplo, hablamos de una cantidad, de un cardinal, y hablamos de un ordinal, del orden, primero, segundo, tercero. Eso en principio indica un orden de relevancia, una jerarquía, el que llegó primero, el que llegó segundo, pero en general los cualitativos, por ejemplo, se basan en la teoría de conjuntos, donde expresamos relaciones con gráficos, hablamos de cantidades. En un conjunto decimos que el cardinal es la cantidad de elementos que hay en un conjunto, pero cuando definimos un conjunto por extensión, por ejemplo, decimos los dedos de las manos, el índice, el anular, el mayor, etc. Y cuando damos cualidades, podemos establecer una categoría, que lo van a ver en la parte de probabilidad estadística. En la parte de estadística, obviamente, cuando empiezan a definir las variables y hablan de cualidades, y nosotros a veces tenemos que completar un formulario y hablamos de varón, mujer, del género, de la dirección, del teléfono, etcétera, etcétera, y vamos dando algunas características en general que se refieren a variables cualitativas, las cuales no es necesario numerar, o para comparar no se las puede comparar. Sí podemos decir si es hombre o mujer, podemos decir si es mayor o menor, si es adulto, joven, niño, pero son más bien cualidades que en el momento de definir algunas cualidades, en algunos casos se puede matematizar, se puede escribir, y en otros casos no. Por ejemplo, si se nos ocurre ver un desfile de modelos o cualquier desfile, y cuando alguien pretende establecer algún ranking, es decir, bueno, quién es la más linda, bueno, todos no vamos a estar de acuerdo, y la categoría de feo, lindo, gracioso, simpático, etcétera, todos esos adjetivos que le corresponden no son muy sencillos este, de numerar o de asignar un número. Si bien lo hacemos lo mismo, porque en definitiva tenemos que elegir al más simpático o al más elegante, eso es subjetivo. En cuanto a lo cuantitativo, bueno, el peso, la edad, eso es concluyente, no elegimos el más liviano o el más alto, etcétera. Otra clasificación, que es la que comentamos el otro día, es el probabilístico. El probabilístico es algo que ustedes este año comienzan a ver esa materia. Algunos ya han tenido en la secundaria algo de probabilidad, pero son cosas básicas, donde, por ejemplo, si nosotros metemos en una caja un montón de bolillas de distintos colores y metemos la mano y sacamos y preguntamos cuál es la probabilidad de haber sacado una bolilla roja dentro de una caja que tenía una bolilla roja, una negra, una azul, una amarilla. Entonces, hablamos de la probabilidad de un suceso, y esa probabilidad es la cantidad de números favorables respecto a la cantidad de números posibles. Entonces, si hablamos de un dado, por ejemplo, la probabilidad de sacar un 1 o la probabilidad de sacar un 5 es un sexto. ¿Por qué? Porque el caso favorable es un solo dado, y el dado tiene 6 posibles elementos. Si yo extraigo una carta, depende de qué tipo de juego, de qué tipo de naipe. Si es una carta, una baraja española, y saco una carta, será una en 50 si juego con los 9 y 8, si juego con los jack. Si no, el que sabe jugar o el que conoce el truco, por ejemplo, se sacan los 8 y 9, algunos sacan los 10 también, entonces quedan 36 cartas.
Entonces la probabilidad de sacar una carta determinada, que sería el ancho de espada, que es la más fuerte en el juego, la probabilidad es una sola dentro de 36 posibilidades. Por eso siempre casos favorables sobre casos posibles. Esos modelos probabilísticos los van a estudiar ustedes en su materia, pero como habíamos dicho, a diferencia de los determinísticos, que tenían que ver con una fórmula donde dice velocidad al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, no importa qué representa cada cosa en física, nosotros asignamos valores a las variables y obtenemos un valor determinado. Sabemos que podemos despejar cualquiera de ellas, pero ese es determinístico en el sentido de que si un vehículo tiene tales características, su resultado de aceleración, de velocidad, de espacio recorrido, el tiempo que tarda, eso es algo que podemos determinar en cronómetro en mano, y eso nos permite determinar un valor fijo. Todas estas fórmulas que se usan en la física, en la química, son determinísticas. Bajo ciertas condiciones el resultado es tal. Si no fuera de esa manera, entonces estamos hablando de probabilidad, ¿no? Como comentaba el otro día, un 30% de, gracias, un 30% de posibilidad de lluvia. Está bien, es un número calculado de alguna fórmula, pero es probabilístico, o sea, no necesitamos levantarnos y decir, bueno, de 100 minutos, 30 minutos va a llover, no es esa la probabilidad. Puede pasar una semana y no llueve, puede llover todo el día, y esto no está asegurado en ese modelo, pero esos modelos con que ellos determinan la probabilidad o la posibilidad de que llueva, tiene un fundamento, no significa que es como el abuelo que dice, me duelen los huesos, seguro que va a llover. Esas probabilidades personales, creo que va a salir el 32 en la quiniela, cosas que son sin fundamento científico, estoy hablando, ¿no? Muchas veces hay gente que anuncia alguna probabilidad y sin embargo esa probabilidad no tiene un fundamento científico, está basado en lo que uno cree, y las creencias no se basan en las matemáticas. Sí, en estos modelos probabilísticos que tienen una base científica donde hay o se calcula de una determinada forma. Bueno, ¿por qué creemos que va a llover? Porque hay un frente frío, porque viene o está lloviendo en Córdoba, más el viento que viene del sur, más la baja presión o un sistema de baja presión, o porque en la cordillera está nevando, o porque a la vuelta hay determinadas condiciones que van a hacer que eso influya en este lugar. Y se dan ciertas condiciones, pero hay algo científico. De hecho, que gracias a Dios en los últimos años el pronóstico del tiempo viene siendo cada vez más exacto y se puede predecir con tanto tiempo de anticipación. Antes no sabíamos qué iba a pasar mañana, jamás. Y ahora nos están diciendo con una semana de anticipación si va a haber o no va a haber lluvia, por ejemplo. Bien, todo eso tiene que ver con los modelos que hablamos, que eran los modelos determinísticos. Nosotros estamos hablando de una clasificación general, no vamos a estudiar estos modelos, solo vamos a dar características. Usted también habla de modelos descriptivos y modelos optimizadores. Descriptivos, bueno, cualquier fórmula puede definirnos en términos reales, en términos matemáticos, un modelo descriptivo. Yo describo una situación. El precio del dólar, un índice de la construcción, el índice del costo de vida, cualquier fórmula en economía, ¿no es cierto? Es un modelo descriptivo que describe una situación. Esto mismo que escribí acá arriba también es un modelo descriptivo. Podemos analizar los modelos de diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Entonces, un modelo descriptivo es que estamos describiendo qué pasa con la velocidad en función de la aceleración del desplazamiento, como decía el otro día, es descriptivo si nosotros escribimos P por B igual a NRT, donde decimos que la variable, la presión, el volumen y la temperatura son descriptivos a la hora de describir
cada variable, cómo se va a ir dando cada una de las variables. En cambio, el modelo optimizador es el que nosotros utilizamos para maximizar o minimizar determinadas variables, y es lo que hicimos el otro día cuando hablamos del ejemplo del eh, pastor que tenía que llevar las ovejas, los animales al río y luego volver al establo y había que buscar el camino más corto. Hablando de eso, un solo alumno, uno o dos solamente, uno solo me mandó una foto de lo que había hecho, yo lo tengo aquí en el correo, yo le contesté el correo a esa persona, que lo hizo utilizando función lineal y buscando el mínimo camino posible. En esto lo vamos a detener y sí vamos a trabajar porque esto tiene que ver con no solamente el modelo matemático de cómo se maximiza, cómo se usan las derivadas, cómo se aplica esa optimización, porque en realidad digamos que es una de las cosas más importantes a la que tiende el ser humano, ¿no? A optimizar absolutamente todo, ¿no? De buscarle el beneficio en todo sentido. Nosotros optimizamos la luz para que puedan ver de la mejor manera, optimizamos el sonido, todos regulan el sonido de alguna forma para poder oír, inclusive algunos habrán visto en el celular que cuando escuchan radio, música en el celular y levantan demasiado el volumen, el mismo celular les dice que están por encima de un valor en decibeles que no corresponde, que daña el oído, y ahí eso está optimizado. Alguien ha calculado la función de qué es dañino, cuántos decibeles son buenos o malos. No es lo mismo que alguien esté gritando que me esté gritando exclusivamente en la oreja, ¿no? Por eso el uso del auricular, en la misma función del celular me está avisando. Y ahí hay una optimización. Alguien ha determinado cuál es ese límite. Nosotros usamos como ruidos molestos un nivel de decibeles de hasta 100, 110 decibeles como un valor muy alto y al cual el ser humano puede soportar sin que empiece a dañar el oído. Por eso en determinadas fábricas, lugares donde no hace falta que sean fábricas, según donde trabajen, la salud, o sea, la gente encargada de salud de esa organización, o los sindicatos que luchan por ello, o las obras sociales que regulan de alguna forma toda esta cuestión de salud, hay un montón de gente que determina qué es, cuál es el límite y cuáles son los elementos de seguridad que hay que utilizar, ¿no? Por eso en las fábricas que se usan sordinas, que son unos pequeños taponcitos que se ponen en las orejas, o auriculares que cubren todas las orejas. Pero digo, no hace falta que sea una fábrica donde se produce mucho ruido, sino que también es necesario, qué sé yo, el muchacho, el hombre que usa el martillo neumático. ¿Saben lo que es el martillo neumático? ¿Vieron cuando tienen que romper el asfalto? Y usan ese martillo, ¿no es cierto?, que va golpeando el asfalto y va haciendo eso. Es un ruido impresionante. Esa persona, además de usar todos los elementos de seguridad, también tiene un límite de tiempo. No puede estar tantas horas, no puede estar 8, 10 horas con el martillo en la mano porque llega a la casa temblando. No solamente es molesto el ruido, sino que es molesta la vibración que le transmite al cuerpo. Eso también se optimiza y para eso hay regulación, que dice tantas horas, tanto descanso, con tales características. La luz que utilizamos nosotros, y esto lo tienen que saber ustedes, esto es muy importante, porque no solamente se tienen que cuidar ustedes la salud, sino que le tienen que cuidar la salud a sus alumnos. Entonces, explicarle que la cantidad de lúmenes necesarios, los lux necesarios, para eso hay una fórmula, eso es una de las cosas que podríamos investigar. Dentro de lo que es optimizador, después les voy a pasar una pequeña tarea, que es investigar qué fórmulas, cuáles son las variables físicas que intervienen, qué fórmulas se usan y cómo se calcula. ¿Para qué? Para que ustedes puedan establecer cuál es la luz óptima. La luz óptima es aquella que pueden lograr ustedes sentándose afuera, o no afuera, dentro de su casa, pero abriendo la ventana y usando la luz
del día, ¿no? Obviamente estamos de día. Ahora, estamos de noche, ¿a qué distancia tiene que estar en función de la potencia que emite? O sea, un poquito de 10 vatios, ¿no? Ahora venden de 9, 11, 18 vatios. Antes eran de 50, 40, 60, 75, 100 vatios y ahora es menor la potencia porque son de bajo consumo, son también optimizados para ahorrar energía, pero nosotros tenemos que cuidar la cantidad de luz que nosotros recibimos en el escritorio, donde está la hoja. Tiene que ver el tipo de hoja, hay hojas donde se refleja, son satinadas, hay otras que son opacas, la misma pantalla del celular o la pantalla de la computadora también tiene para regular la luz, que no nos refleje tanto y eso nos afecte la visión. Para eso hay un cálculo, para eso hay una optimización. Esto es lo que se necesita. Depende del tipo de iluminación, depende de qué es lo que estemos haciendo, porque, a ver, si alguien está trabajando en el escritorio, no es lo mismo el que está haciendo un dibujo en una lámina. Para dibujos técnicos tiene que poner mucha atención y las líneas deben ser casi perfectas, o una costurera que está siguiendo una línea determinada cuando va cosiendo con la máquina o a mano, o alguien que está escribiendo, a otra persona que está cocinando, donde no hace falta ver al detalle tal vez determinadas cosas. Entonces, eso requiere una cierta iluminación. Y eso tiene un cálculo, eso tiene una reglamentación. Es tan importante para que vean ustedes que hay gente, a ver cómo les puedo... ¿Alguna vez han estado en un lugar donde está la luz y luego está el ventilador de techo que va girando y va haciendo que uno vea la luz con intermitencia, como si estuviera flasheando, ¿no? Ese ventilador, al estar prendido y al pasar por delante de la luz, produce una zona oscura, una zona sombra y de luz constante, y esa frecuencia hace doler la cabeza. Una persona que está expuesta muchas horas al parpadeo de algo, le produce un malestar. ¿Alguien ha estado mirando las camionetas de la policía que andan con esas luces? Y uno no puede estar más de 2 o 3 minutos prestando atención porque le molesta. Son muy, muy molestas esas luces de los patrulleros, esa luz azul que tienen los patrulleros, por ejemplo. Y otra de las cosas que matemáticamente o físicamente, mejor dicho, se ha descubierto es que la frecuencia de la luz es de 50 ciclos por segundo. Es como si la luz se prendiera y se apagara 50 veces por segundo, cosa que es imperceptible a la vista. Pero eso tiene que ver con justamente la función matemática. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en trigonometría la función seno y la función coseno? Bueno, la función seno puede servir, de hecho que sirve, mejor dicho, para representar la corriente alterna. ¿Qué significa? Que la corriente es positiva en un momento y es negativa en otro momento, y luego vuelve a ser positivo y vuelve a ser negativo. Entonces, hay un valor de luz que crece hasta el máximo, luego se hace cero, decrece y toma el valor negativo, después positivo, y se llama alterna porque va cambiando justamente 50 veces por segundo. Alguien debe recordar haber leído en algún lado que dice 50 Hz, 50 Hz. Eso es 50 Hz, así como lo ven, Hz de Hertz significa 50 ciclos por segundo. Este 50 ciclos por segundo, en un segundo cambia 50 veces de polaridad. Y eso altera nuestra psiquis. Porque nosotros no lo vemos, pero sí lo capta el cerebro. Pero esa luz y esa frecuencia viene en una de las fases que reciben ustedes en sus casas. Ustedes van a escuchar alguna vez que se cortó una fase.
Yo no tengo luz, pero el vecino sí tiene luz, el otro tiene luz y el otro no tiene luz. Uno sí, uno no. Cada tres uno tiene luz. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la corriente eléctrica en tres fases. Nosotros nos enganchamos de un cable que es el neutro y las otras personas, obviamente, de otro. Entonces, gráficamente sería una cuestión de características. Nosotros tenemos cuatro cables, de los cuales uno es el neutro, y cada una de las fases se llaman, las designan como R, S y T. Entonces, un vecino, el vecino 1 recibe del neutro y de la fase, y ahí tiene su corriente monofásica. Otro vecino, el vecino 2, recibe de esta otra fase, y otro vecino recibe de esta otra fase con el neutro. Entonces, cada uno tiene luz, y estas tres fases tienen que ver con esta corriente, pero una corriente es en esta característica, la otra arranca un poquito después, entonces su frecuencia tiene otra función y la otra corriente empieza en otro momento y tiene otra fase. Entonces, esto se descubrió hace varios años, ¿no? Pero en un lugar donde alguien trabajaba estaba con una línea de tubos que estaba conectada en una sola fase. Entonces se le producía esa interferencia. Entonces las personas que trabajan en lugares con mucha luz y están constantemente bombardeados por esa luz, lo lógico es que un tubo esté con una fase, el otro tubo con otra fase, el otro tubo con otra fase. O sea, aquellos que tienen corriente trifásica. En casa en general la mayoría tenemos monofásica. Pero aquel que recibe corriente luz eléctrica con estas tres fases, el promedio hace que ese prender y apagar se atenúe. Entonces, la recomendación de la gente de higiene y seguridad en una fábrica es controlar que la iluminación esté alternada, porque la corriente es alterna, entonces que haya uno de cada fase, uno de la fase R un tubo de otra, entonces todo bien mezclado proporcionalmente, y ahí notaron que la gente empezó a dejar de tener dolor de cabeza. Entonces las migrañas y eso a veces vienen por efecto de la mala iluminación. ¿Cuántas veces ustedes los han retado porque están viendo o leyendo algo medio oscuro? No prenden la luz, no es lo mismo la luz del velador que la luz de la pieza que tenemos eh, en el medio, ¿no? En el techo. Al leer de noche es una de las cuestiones que más genera enfermedades en la vista. Y esto tiene que ver con la optimización. Esto de optimizar es lo que más vamos a hacer hincapié, porque todo tiene que ver con optimización. Nosotros no concebimos nada sin pensar en la optimización. Nosotros vamos a comprar un vehículo, aunque sea una bicicleta o una moto, y si vamos a comprar una moto, una motocicleta o como se le quiera denominar, no solamente vemos el precio y de si compramos la más barata, porque a veces lo barato sale caro, lo ideal sería ver cuál es la que tiene mayor rendimiento, de acuerdo a la cilindrada, porque lo que comprar una motito de 50 centímetros cúbicos, que ya no vienen más, de 100, de 110, 125, 150, 200. Entonces, si una moto más grande y consume más, obvio, tiene mayor cilindrada, pero bueno, también depende para qué la voy a usar. Si la moto la vamos a cargar como la cargan los riojanos, donde suben 4, 5, y todo eso hace que la potencia de la moto sea la suficiente para poder llevar tanta gente. Ahora, si es una sola persona y encima es flaquito, capaz que una moto de 50 centímetros cúbicos basta y sobra. Entonces, nosotros indirectamente estamos optimizando en función de para qué lo necesitamos, cuál es la carga, pensar en que le tengo que cargar combustible, cuál es la que más gasta, cuánto combustible tengo que gastar por semana con uno, con otra, hasta el hecho de cargar la nafta. Es decir, ¿qué hago? ¿Voy a la Shell? ¿Voy a YPF? ¿Voy a Refinor? No, pero es muy cara la de la Shell.
pero a mí los taxistas o los remiseros me dicen que van a cargar a la Shell porque esa nafta es más cara, pero le rinde más. Entonces ahí ya sale esto que dicen las amas de casa, que lo barato sale caro. Me compro un par de zapatillas baratas y me duran 3 meses y se rompen y tengo que comprar otras zapatillas. Entonces, en definitiva, terminé comprando 3 pares de zapatillas en el año, cuando si hubiera comprado la cara, la de marca, que tenemos nosotros, que no siempre es calidad, pero en general se asume que si es más caro es de mayor calidad, pero eso es cierto. Yo compro una zapatilla de marca y no me duran un año. Entonces, al final, salgo ganando, aunque invierta un poquito más, tengo mayor ganancia. Todo esto tiene que ver con la matemática, todo esto tiene que ver con modelos optimizadores. Y debo enseñarle al alumno por qué tengo que hacer estas relaciones matemáticas, de analizar el consumo. Hay gente que es fanática, yo conozco, tengo colegas, compañeros, que van al surtidor, se fijan, anotan, sacan de la guantera una libretita y anotan. Una vez me llamó la atención. Cargaron cuántos litros, 46,2 litros, llenaron el tanque, gastaron tanto. Y el kilometraje que le indica el auto. Y van haciendo la relación. Dicen, estoy gastando 12 kilómetros por litro. O sea, un litro de nafta le rinde 12 kilómetros. Resulta que eso lo hizo durante un mes con la nafta que compraba en la YPF. Al otro mes dijo, bueno, ahora voy a empezar a cargar la Shell y empezó a tomar nota de cuántos kilómetros hizo, cuánto cargó. Cada vez que va a cargar, la cantidad de kilómetros que tiene anotado en el auto, ¿no? Se sale la palabra, pero tiene registrado ahí el kilometraje del auto. Entonces, va sacando ese dato y lo va relacionando con la cantidad de nafta que va gastando. Y ahí es donde puede establecer que con tantos litros hizo tantos kilómetros de una nafta y en cambio con otra nafta hizo, con la misma cantidad de litros, hizo más o menos kilómetros. Y eso da la relación. Antes se pensaba, antes de comprar un auto, si era gasolero o si era naftero. Entonces, ¿qué es lo que nos decían? Comprate un gasolero si podés, es más caro. O sea, un auto vale 500.000 y el otro vale 800.000. Bueno, hay mucha diferencia de plata, pero durante 10 años, 15 años uno amortiza la diferencia porque el combustible que gasta todo ese tiempo le permite ahorrar ese dinero que invirtió al principio en otro vehículo. Pero si le pongo gas, es mucho más barato. Ahora no es tanta la diferencia, pero hay una diferencia abismal. El 20%. Si yo podía andar con 100 pesos de nafta y era equivalente a gastar 20 pesos de gas y andar al mismo tiempo los mismos kilómetros. En cambio ahora no es tan grande la diferencia, pero igual es mejor andar con gas en cuanto a lo económico. Después viene el mecánico y le dice, sí, bárbaro, anda con gas, pero el auto se te hace pelota, porque trabaja seco, porque no lubrica bien. Entonces, recomiendan de que aquel que tiene gas, que lo haga andar a nafta, que lo arranque a la mañana a nafta, que ande unas pocas cuadras y recién lo pase a gas, y así a la noche y al otro día, y tener eso de haciéndolo pasar de uno a otro sistema